Quiero agradecer obviamente a la UIM la oportunidad de presentar este proyecto y esos primeros resultados de esta investigación. Por supuesto, a los directores del curso, por organización, y a toda la gente implicada, algunos de los cuales citaré en la explicación del mismo. Querría, sin embargo, antes de empezar a plantear el proyecto, derivado del interés del seminario y de cosas que se han comentado, decir un par de cuestiones. La primera es de tipo, si queréis, general o teórico, y me parecía muy interesante recordar un poco cómo el tema de los espacios vacíos en la ciudad, el tema de los vacíos urbanos, es un tema de larga onda, ¿no? de largo recorrido. Yo recuerdo cuando Ignasi de Solà-Morales, a mediados de los años 90 del siglo XX, nos definía en uno de sus artículos en los seminarios ENI, creo que fue en concreto en el Anyway, definía lo que él llamó como el terrain-vague, ¿no? Con la expresión francesa del terreno, del suelo vago, es decir, el suelo sin uso. Era aquel momento en el cual las películas de Wim Wenders y las fotografías de Manolo Laguillo nos ofrecían imágenes de los vacíos urbanos que después la caída del muro de Berlín se encargó de transformar y de proponer con miradas mucho más agresivas, ¿no? Por tanto, aquí hay un filón interesantísimo de cómo desde esas primeras atalayas estéticas, desde el arte, la arquitectura, el cine, la literatura, se empieza a ver la potencia que tiene ese tipo de configuración urbana sin uso aparente, ese vacío urbano. Es interesante cómo la crisis económica se encarga, casi 15 años después, de poner en la agenda de las administraciones, de los técnicos, de la población urbana, esas cuestiones con mucha más crudeza y, por tanto, en términos de gestión. Quería plantear esta primera cuestión que me parece interesante, ¿no? Este recorrido desde los años 90 de los espacios vacíos, cómo es reconocido primero desde una manera estética por el arte y disciplinas acólitas, y cómo acaba siendo recogido por el gobierno de la ciudad y todo aquel que quiere participar en el gobierno de la ciudad, como se ha visto en las intervenciones anteriores, ¿no? Después querría decir algo sobre el Observatorio de la Urbanización que dirijo en la Universidad Autónoma de Barcelona, y cómo desde el observatorio llevamos ya años trabajando sobre la idea de los espacios no solo vacíos o sin uso, sino también en crisis, ¿no? No quiero hablar de otros proyectos, quiero presentar, y es un placer, uno muy concreto, pero hemos desarrollado desde un proyecto para el reciclaje del aeropuerto de Lleida-Alguaire, que no es un espacio vacío, pero sí es un espacio en crisis, como sabéis muy bien. Un proyecto para la ocupación de la central térmica del Besós, que, como sabéis, ahora ya es un espacio vacío de producción de energía eléctrica y, por tanto, espera a plantear usos futuros, y en ese sentido me ha gustado mucho la intervención inicial de Manu cuando nos presentaba esos proyectos de gran escala y, por tanto, retos diferentes, ¿no? Hemos trabajado sobre el barrio de las Adoberías de Igualada y, por tanto, trabajando ya a escala mucho más de detalle urbana, y estamos actualmente presentando este proyecto que hemos hecho en Vilassar de Mar sobre el tema del comercio, de los espacios comerciales vacíos o sin uso. Por tanto, hay como un degradé, hay como un cambiar de escala que a nosotros nos ha servido bastante para aprender cómo tocar teclas diferentes, cómo plantear criterios diferentes de intervención y de gestión, y algo de eso no tendré tiempo de explicar, pero sí que lo quería decir en esas primeras líneas, ¿no? Cierro esta introducción con dos ideas fuertes que han inspirado el proyecto de Vilassar. La primera es que pensamos que el comercio no debe ser, y no es de hecho, una cuestión sectorial del gobierno de la ciudad. Las políticas comerciales deberían ser unas políticas de alto contenido transversal, y eso, como se va a ver después, inspira el proyecto de activación de los locales comerciales vacíos o sin uso en Vilassar que hemos desarrollado. Por tanto, esa idea de tener una visión transversal de las políticas de comercio relacionada con temas muy diversos, desde el espacio público, pasando por los temas de patrimonio urbano y otros. La segunda cuestión se refiere al adjetivo temporal. Como veréis, el proyecto que nosotros presentamos en Vilassar utiliza el tema temporal como una palanca para conseguir perdurabilidad urbana. Es decir, nos negamos a aceptar que el reciclaje de espacios sea solo un tema temporal, y, por tanto, entendemos que los usos temporales deben de generar calado, deben de generar alternativas, deben de generar propuestas concretas que se queden
y hemos visto en la intervención del campo de la cebada la gran dificultad que eso tiene, pero eso no nos debe llevar a renunciar. En otras palabras, la temporalidad está bien si sirve para generar perdurabilidades. Y digo eso porque en nuestro proyecto nos gusta pasar de la palabra utilización o reutilización a la palabra activación. Por eso, como veis en el título, hablamos de estrategias de dinamización a partir de la activación de locales comerciales vacíos y sin uso en Vilassar de Mar. El origen del proyecto tiene que ver con el trabajo que se realiza desde la Gerencia de Servicios de Comercio de la Diputación de Barcelona, donde se está desarrollando ya desde hace tiempo todo un trabajo de reflexión en esta línea. Por tanto, nosotros desde el Observatorio nos sumamos con este ejercicio de, entre comillas, inventar una metodología para, uno, reconocer los locales vacíos o sin uso, dos, cómo activarlos a partir de una metodología transversal, como veremos inmediatamente en los 8 minutos que me quedan. Hay dos personas a las cuales yo quiero citar mucho y que sin ellas este trabajo no sería posible. Una de ellas es Cristina Jiménez Monfort, que desde la Diputación nos ha ayudado muchísimo a engarzar ese trabajo que hemos hecho con toda la línea de reflexión que se hace desde la Gerencia de Servicios de Comercio, y la otra es Isabel Alongo, que es la madre literal de la metodología que verán ustedes. Como ya sabéis, el director le corresponde un mínimo papel de portavoz y de síntesis, que es el que me toca. Empezamos y ahora verán ustedes que el ritmo se acelera muchísimo porque garantizo los 8 minutos de ponencia. Por tanto, hay algunas imágenes generales que plantean la importancia de este tema general, ¿no? Temas como las políticas comerciales en relación a la residencia urbana. Las políticas comerciales hoy sirven para todo esto que ven. Sí se entienden como cuestiones transversales y, por tanto, hablamos de sostenibilidad urbana, hablamos de resiliencia del espacio urbano, hablamos del desarrollo comunitario y social y hablamos incluso de un reto importantísimo, que es renovar las políticas de regeneración urbana, que las tenemos igual prácticamente que en los años 80 y, por tanto, aquí cierro esta ventana, pero ya ven ustedes que me podía extender y mucho. No tengo el tiempo, tampoco es el momento para ello. 10 elementos que definen la excelencia urbana a partir de una serie de publicaciones que tienen que ver sobre cómo debemos entender conceptos comodín como la sostenibilidad de una manera mucho más amplia. Hay un concepto muy productivo, muy interesante, el de la sostenibilidad social y cultural. Fíjense ustedes que a partir de esos trabajos de muchos autores, aquí está resumido en una sola diapositiva, por tanto tienen ustedes que creerme mínimamente. Aquí tenemos 10 elementos de excelencia que definen la sostenibilidad social urbana. De los 10, 9 tienen que ver literalmente, de manera directa o indirecta, con las políticas de comercio. En el caso de Vilassar, nosotros hacemos una diagnosis en la cual no solo nos fijamos en los locales comerciales, entendemos que la activación de esos locales comerciales tiene que ver con temas fuera de la órbita sectorial del comercio. Y aquí es donde creo que está un poco la virtualidad de nuestro trabajo. Por tanto, obviamente, primero hay que localizar la actividad comercial, cuáles son los locales activos, pero también hay que localizar los espacios urbanos de interés. Todas las líneas en violeta o rosa son espacios que tienen un interés formal que ayuda a que los locales comerciales puedan tener un currículum, si me permiten la expresión, de activación determinada. Evaluamos y hacemos una diagnosis de los locales comerciales, en concreto 94 locales comerciales en este municipio, Vilassar de Mar, aquí los ven ustedes situados, y la metodología se basa en 3 pasos. Hay una diagnosis cualitativa a partir de variables que evalúan el estado de los locales. 2, una diagnosis cualitativa de los entornos de proximidad, me voy a centrar más en eso en los 4 o 5 minutos que me quedan, y finalmente una calificación final a partir de parámetros externos. Voy a pasar solamente a las imágenes para que vean ustedes la batería de variables, pero obviamente cuando hablamos de locales hablamos desde cuestiones como la morfología del local, el tipo de aparador, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de características del edificio o características del barrio hablamos de otras cuestiones. Por ejemplo, el tipo de calle, y como ven ustedes, tener un local comercial para activar en una calle tipo arteria ronda, que quiere decir que va a haber ruido y mucho, no es lo mismo que tenerlo en una calle peatonal. Por tanto, hablamos de situaciones de partida, de elementos añadidos al estado del local que pueden ser específicamente importantes para diseñar una estrategia de activación. La evaluación cualitativa es donde me voy a centrar un poco, es donde está, creo, uno de los puntos de innovación del trabajo. Consiste en identificar elementos de atractivo y elementos catalizadores de la vida urbana. Los explico mínimamente. Los elementos de atractivo del espacio urbano son ajenos a los locales comerciales. Como ven ustedes aquí definidos, hablamos de elementos que por su interés arquitectónico, estético, patrimonial, de configuración urbana, por tanto, ponemos en juego el paisaje urbano, ponemos en juego elementos de patrimonio en un sentido muy laxo y muy amplio, porque consideramos no solo cuestiones de patrimonio
patrimonio extraordinario, sino temas de paisaje y de patrimonio ordinario, un tema bastante de vanguardia en el momento europeo actual a partir de la implementación del Convenio Europeo del Paisaje y de la Carta del Patrimonio Europea. Por tanto, la cuestión de cómo el paisaje ordinario a la escala micro nos da herramientas, claves, pautas de actuación para dinamizar, para activar locales comerciales vacíos o sin uso de una manera alternativa, diferente, entendemos que innovadora y creativa. Como ven ustedes en la imagen, los buffers que nos marcan el radio de acción de esos elementos atractivos nos dicen qué locales comerciales están dentro y cuáles están fuera. Confío en que se entienda un poco la metodología. Es decir, lo que intentamos plantear es que yo puedo tener un local comercial con muy poco currículum, sí, un local comercial muy poco atractivo, pero puede que esté dentro de 4 o 5 buffers de interés. Es decir, puede que esté cerca de un museo, cerca de un comercio de jerarquía superior muy utilizado, cerca de un parque o un jardín especialmente simbólico para la población, etcétera, etcétera. Estos cerca de son evaluables para nosotros y, por tanto, la metodología salta de la escala específica del local, de la escala específica del edificio donde está el local, de la escala específica de la calle donde está el local, para configurar esta red de elementos. Y en ese sentido nos gusta definir este proyecto como un proyecto de acupuntura comercial urbana. De nuevo, volvemos a los años 90 y la idea de la acupuntura urbana de los Solá Morales vuelve a aparecer. Aquí la adaptamos a la idea de la estrategia comercial. Esos serían elementos de atractivo urbano, pero después tenemos los elementos catalizadores. Los elementos catalizadores, simplificando mucho, son artefactos urbanos, edificios, equipamientos, elementos que atraen la movilidad de las personas y, por tanto, si alguien se mueve en la ciudad, interesa por dónde se mueve, porque por allá donde pase, los locales comerciales que estén allí tendrán un currículum añadido. Confío en que, pese a la rapidez, se esté entendiendo lo que planteamos. Hablamos de estaciones de tren, de escuelas, de bibliotecas. No hace falta, de nuevo, tener elementos de un especial atractivo, de un interés extraordinario para generar estos buffers de interés que ven, ¿no? Y por tanto es interesante ver cómo, si ponemos las dos imágenes juntas, aquí sumamos un atractivo que nos permite plantear cómo dinamizar, cómo activar locales en red. Por tanto, de aquí sale, y ahora ya me salto toda la metodología, si quisieran preguntas con un café, con mucho gusto las contesto, pero saltamos un poco al resultado, que es este mapa que no sé si se mueve muy bien, es un trabajo que es la primera vez que lo presentamos y por tanto confío en que más adelante se podrá presentar más in extenso, porque creemos que esta metodología sería incluso replicable a muchos otros lugares, a muchos otros tipos de municipio, pero básicamente lo que tenemos aquí son locales donde tenemos un muy bajo o bajo capacidad de activación y locales con una capacidad alta o muy alta para activarse. Y, por tanto, lo que aquí planteamos después de ello es una serie de estrategias de activación. De nuevo, los casos internacionales. Algunos de los que consideramos en este escáner de una serie de casos, 37 casos de Cataluña y de España, de Europa e internacionales, algunos se han citado en la intervención que introducía la mesa redonda. Por tanto, a partir de esa serie de casos, lo que hacemos es ver cuáles de estos patrones, cuáles de estos ejercicios ya consolidados, en muchos casos, serían adaptables a la realidad de Vilasar y en qué medida. Hay una serie de fichas para cada uno de los proyectos, el proyecto Urbanouts, el proyecto Pop-Up Mail, lo salto todo esto y voy directamente en 3 minutos a las estrategias de activación. Las estrategias de activación que proponemos están de nuevo inspiradas por toda una serie de literatura especializada que nos plantea cuestiones como estas, es decir, cuestiones como los community hubs, los nodos de comunidad a partir del uso de las nuevas tecnologías, o el tema del centro urbano entendido como un nido, como un nicho de vida urbana intensa. Es decir, hay toda una serie de trabajos que ahora no tengo tiempo de explicar, que nos señalan los caminos a pensar, ¿no? Creo que el proyecto de Zaragoza nos ha ilustrado bastante en esta línea, por tanto, felicito a la ponente y no insisto sobre ello, pero a partir de estas cuestiones, todas metidas en la coctelera, proponemos 7 grandes líneas de trabajo, de las cuales, por el poco tiempo que tengo, solamente explico 2. Las 2 que explico en 2 minutos, 3 minutos, si me perdonan ustedes, con un minuto añadido más, se refieren a aquellas estrategias de activación que son las que más fácilmente permiten ver el paso de la temporalidad a la perdurabilidad. No tengo nada en contra del pop-up, ¿sí?
De hecho, nosotros mismos también lo entendíamos como una de las estrategias. Pero entendemos que el pop-up solo tiene menos gracia que el pop-up como palanca para llegar a una serie de proyectos que generen una estabilidad urbana, un futuro con perdurabilidad. Explico la estrategia del hotel horizontal, que significa brevemente en descomponer lo que sería un hotel tradicional en la horizontal, y por tanto los locales comerciales vacíos acabarían siendo la lavandería, la cafetería, los servicios que un hotel da, y nos permitiría dibujar, pensar itinerarios urbanos en el espacio de Vilasar, concretamente en los locales más cerca del centro histórico y que tienen más visuales a la playa, de nuevo patrimonio, de nuevo paisaje, jugando con la activación del comercio, una serie de opciones para dinamizar, para activar esos locales en los cuales el turista cultural del futuro encontraría los servicios que hoy tendría en la vertical diseminados en el tejido comercial de Vilasar. La estrategia de hotel horizontal, por tanto, no es válida para cualquier local comercial, pero sí es válida para trabajar en red. Y la otra línea de activación es la que propone esta serie de hubs de conocimientos y contenidos intangibles, que nos interesó mucho trabajar con ella. Ya ven ustedes que cada línea de trabajo tiene aquí un añadido abajo que pone dimensión espacial, dimensión temporal. No tengo tiempo de explicar todo esto, pero el trabajo tiene toda creo que son como 30 páginas en total, de reflexión sobre cuáles son las escalas temporales, pop-up, medio plazo, largo plazo, y cuáles son las escalas territoriales. Un local, 10 locales en una calle, un barrio, toda la ciudad. Y, por tanto, la metodología que planteamos permite para cualquier gestor urbano localizar en un cuadrante, que aquí ven ustedes de manera simplificada, en qué cuadrante espacio-tiempo se me coloca cualquier actuación que pueda pensar, desde una actuación pop-up de un sábado hasta una línea de generar, por ejemplo, una página web informativa para los futuros emprendedores empresarios. Acabo. Lo que me interesaba de esta propuesta de hub de conocimientos intangibles es que un local comercial puede ser más que un local comercial. Y, por tanto, aquí hacíamos un poco como los guionistas de cine, ¿no?, que empiezan el embrión de una película preguntándose ¿y si hubiera un accidente en el AVE, ¿no? Y, por tanto, ¿qué pasaría? Pues nos preguntamos ¿y si una juguetería, que por cierto no hay ninguna en Vilasar de Mar, ¿no?, si una tienda de juguetes fuera algo más que eso? ¿Y qué puede ser? Pues podría ser una tienda de juguetes en la cual los juguetes, una parte que venden, sean un banco público de juguetes. Y este banco público de juguetes pudiera ser utilizado por 4 escuelas del barrio para que los niños jugaran en el espacio público. Este tipo de sinergias entre temas diferentes son los que intentábamos un poco generar con ese tipo de propuestas, ¿no? No tengo tiempo de explicarlas con detalle, pero acabaría diciendo que el trabajo acaba proponiendo incluso la localización de esas propuestas, esas estrategias de activación en locales o grupos de locales determinados. ¿Para qué? Para generar una hoja de ruta. Una hoja de ruta en la cual, para acabar simplificando, lo que proponemos es comenzar por aquellos locales vacíos o sin uso que tienen, a partir de toda la metodología, más currículum de activación en el corto plazo. Para, a partir de aquí, generar buena práctica, generar, como se decía antes, ilusión, generar expectativa y ayudar al proceso. Muchas gracias y hasta otra.